Hablar un poco de algo que a mí en forma personal, por eso lo invité al licenciado Víctor Morales, y es la neurociencias. Él es psicólogo, trabaja en la universidad acá en Buenos Aires y da cursos por todas partes del mundo. Y la verdad que no es que se puso de moda las neurociencias, sino muchos profesionales están prestando atención para trabajar sus propios conflictos y poder ayudar a sus pacientes o a sus alumnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, qué verdadero placer reencontrarnos. Sí, la verdad que me encantó, primero porque, bueno, uno va recorriendo estudios y caminos y va viendo cómo todo esto lo incorporas dentro tuyo y va cambiando tu vida también. Sí, absolutamente. Bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó que pusiste algo muy puntual en la neurociencia y ahora en la neuropsicogenealogía y símbolos? Que eso me encanta. Sí, bueno, este recorrido comenzó ya hace 5 años. Yo me especialicé en neurociencias en la Universidad Favaloro. Ahí tengo un magíster en psicoinmunoneuroendocrinología. Estoy terminando ahora mi tesis doctoral en neurociencias. ¿Eso con enfermos terminales? Sí. Ok. En un comienzo, ¿no? Ahora ya no me da el tiempo para eso, pero en un comienzo sí. Y después me di cuenta que las neurociencias nos ayudaban a comprender el funcionamiento del cerebro y que si no lo entendemos bien, nos enojamos con nosotros porque queremos que solamente con nuestro pensamiento vamos a poder influir fácilmente sobre un órgano que es físico. Entonces a veces entra esta sensación de frustración ante los procesos de cambio porque consideramos que basta con el buen deseo o el buen pensamiento para influir sobre la biología. Y esto no es tan así. El cerebro como órgano, como una masa gelatinosa que tenemos aquí en este cráneo, es un órgano que está diseñado para sostenernos con vida. Simplemente eso. No tiene moral, no tiene ningún tipo de interés más que sostenernos con vida. Sobre ese órgano, nosotros trabajamos con un aparato que es el aparato psíquico al que llamamos mente. Y la mente es absolutamente rápida y cree que con el simple deseo o el simple darse cuenta, el cerebro va a captar esto de una forma automática. Y el cerebro solamente quiere mantenerme con vida para que mis nuevas ideas, mis nuevos deseos de transformación, de cambio, puedan influir sobre este órgano. Yo necesito lograr no solo tener voluntad, sino llamar a la hermana de la voluntad, que no pueden trabajar nunca separadas, que es la estrategia, que es la que influye directamente sobre el órgano llamado cerebro. Ajá. Si yo no tengo estrategia para trabajar sobre el órgano físico llamado cerebro, mi simple deseo mental no es suficiente. Me quedo en un voluntarismo. Esta cosa de, bueno, voy a hacer la dieta y arranco con todo 3 días y al 4.º día se me cae la dieta, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo mismo y ya me siento frustrado otra vez. Entonces, necesito poder con mi mente tener ideas claras y poner voluntad en sostener el objetivo mentalmente, pero a la vez necesito de la estrategia para saber cómo cambiar las redes neuronales de este órgano que es físico. Y cuando yo logro trabajar desde la voluntad y desde la estrategia, mente y cerebro van a trabajar en conjunto, solidariamente, y el proceso de transformación va a ser posible. De lo contrario, simplemente nos quedamos en un voluntarismo, en un darnos contra la pared todo el tiempo, y esto produce mucha frustración y produce mucho
desgano, después uno se enoja con uno y cree que no puede, y a veces observa a otros que pueden, y en realidad simplemente quizás los otros aplicaron una estrategia que no estás aplicando en este momento la persona que está tratando de hacer un cambio. ¿Y esta estrategia la aprendes a través de los cursos o a través de la persona que te ayuda? ¿No? Quiere decir que no solamente podemos hacer un autoconocimiento de las patologías que pudiéramos tener siendo consciente que a nosotros nos pasa tal y tal cosa, sino también podemos aceptar que el otro, el médico, el psicólogo, quien fuera, nos muestre la estrategia. Exactamente, esta sería la idea. Y conjuntamente poder trabajarlo. Sí, justamente las neurociencias harán 15 años que están, digamos, desarrollándose, 20 con mucha rabia, pero aceptándose, llevaremos 3 años, 4 años. De hecho, el doctorado en neurociencias lleva nada más que, yo debo ser la 3ª generación, así que hará 4 años, una cosa así. Eso se aprende acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Pero bueno, es un doctorado de 2 años, no está muy expandido, todavía se lo ve con mucha precaución, porque neurociencia justamente es neurociencias, es todas las ciencias, las duras y las blandas, que necesitan de una célula básica que es la neurona, por eso neurociencias, y todas estas ciencias se aunan para conocer el funcionamiento neuronal. Entonces, en neurociencias no solamente tenemos la medicina, la psicología, sino tenemos también la química, la física, la arquitectura, la ingeniería, la matemática, el simbolismo, la genealogía, muchas disciplinas que van a unirse en un punto en común, que es el cerebro, porque tanto el psicólogo como el médico, como el arquitecto, como el abogado, como el matemático necesitan de un cerebro para poder accionar. Y todas estas disciplinas y estas ciencias se aunan para poder darnos una información. Por ejemplo, si tenemos a alguien con un cáncer de mama, sí, y el cáncer está localizado en la mama derecha, que va a representar a la parte masculina y va a representar al hombre arcaico masculino, que es para cada uno de nosotros, que es el papá, y a partir del papá todo el objeto transicional simbólico que va a representar a ese papá, que al comienzo de la niñez puede ser un trapito, un osito, un amigo, después los amigos, después el grupo de amigos, después el club, después una pareja, los ¿no? símbolos que van a Y aparecer cada en la uno de vida. estos personajes va a ser simbólico a este papá primordial o arcaico. Bien, si aparece un cáncer de mama en el seno derecho, vamos a saber que tiene que ver con algo relacionado psicosomáticamente. Vamos a dejar de lado un poco la parte genética, a lo que es asociado al papá. Bien, y preguntamos qué pasa con papá. Y a lo mejor la respuesta es, me llevo muy bien con papá. Y está todo perfecto, y tuve un papá amoroso, y tuve un papá presente, y todo esto. Entonces decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa entonces con el esposo o con la pareja? Con la parte masculina. Con la parte masculina, si fuera una mujer, ¿no? Por supuesto, Sí, el sí, cáncer sí, de sí, mama sí, en sí. general en las mujeres. Hay cáncer de mama de varones, pero Sí. se tiene que leer de forma diferente. Iba a decir, con mi esposo me llevo muy bien, y está todo perfecto, y nos amamos, y nos acompañamos, ¿no? No son estas las respuestas en general, pero quiero poner los extremos para poder ver cómo ir. Y entonces decimos, ¿pero qué pasa acá? Si todo externamente está bien, con el símbolo arcaico y con los símbolos sucedidos, ¿qué pasa en esta persona? Que esa parte de su cuerpo denota que hay un problema que tiene que ver con esto. Tenemos que saber que la psicología, sobre todo la psicología cognitiva y la psicología más analítica, el padre representa todo lo que tiene que ver con el límite, todo lo que tiene que ver con la protección y la defensa. Entonces, vamos a irnos a una parte de las funcionalidades del amamantamiento de la mamá. El amamantamiento de la mamá son 3 funciones. La función de defensa, porque activa el sistema inmune,
la función de nutrición, porque activa los tiempos circadianos del comer, y la función de la sexualidad, porque el primer órgano sexual es los labios, ¿no? Y la boca, la lengua en general. Entonces, hay una función de estas que la transmite la madre, pero que la transmite la madre y es la funcionalidad del padre. Es donde epigenéticamente el padre atraviesa a la madre y se incorpora al hijo, que es la función de defensa del sistema inmune que la madre da, que se llama sistema inmune adquirido. El innato ya viene y ese es de la mamá. Y el de la leche que sale es del papá. Entonces, si hubo una falencia en ese acto y esta persona en su comienzo no fue bien amamantada, o el amamantamiento duró muy poco, o la leche se cortó bruscamente, o hubo un divorcio, o una separación de sus padres, o la relación de los padres no estaba bien, entiende el cerebro que esa fase de protección y de defensa fue abruptamente cortada y hay una huella sináptica, que significa neuronal, física, y una huella némica, que significa mental, simbólica, que corta la relación de protección con el papá. Y por lo tanto, aunque haya un papá amoroso, hay una sensación de que en algún momento el padre se aisló. No fue de esa persona, sino de la madre, pero la madre transmitió epigenéticamente este mensaje. Ahora, qué interesante esto. Espero haber sido claro porque... Súper claro. ¿Y dónde queda este trabajo de la psicogenealogía? Porque en general, cuando uno trabaja con un cáncer de mama, te vas mucho más atrás también. Es decir, me encantó escuchar esto, realmente me pareció brillante porque es hilar súper finito, Sí, claro. finito, y no todo el mundo lo hace, así que es bárbaro este ejemplo que has puesto. Pero ¿qué pasa cuando viene ya una abuela con cáncer, madre con cáncer, bisabuela, viste, toda una cosa en el árbol? Sí. Cuando vos ves, decís, la predisposición estaba abierta de una manera increíble, porque ya desde los sentimientos de esta criatura está pensando, o la persona está pensando, está esperando hasta la edad que tuvo la mamá cáncer, ¿no? Porque te debe haber pasado con tu paciente. Sí, absolutamente, ¿no? Ahí hay que entrar por 3 lugares. Sí. Por lo menos yo lo enseño así cuando doy los protocolos de actuación ante una situación de esta. Los 3 lugares son, primero, la decodificación del signo o del síntoma, ¿no? Que es lo que dijimos primero, ¿no? Sí. Si es mama derecha, tal cosa, bla, bla. Entonces ahí ya tenemos una porción decodificada y tenemos que preguntar por ahí. La segunda parte es este hilar finito, ¿no? De ver no solo qué pasa con el papá físico, real, sino qué pasa con la mamá en esa parte que transmite del papá. Y la tercera parte es ver simbólicamente qué ocurre en esta genealogía. Y para eso tomo el recurso de los nombres y de las fechas de nacimiento. Ajá. Por simplemente y complejamente y psicobiológicamente, porque los nombres y las fechas, al ser repetidamente nombrados, crean una red biológica en el cerebro que es real. Cada vez que a ti te dicen Lucía, si estás en la calle te vas a dar vuelta. Ahora, si yo te digo Josefina, Claro. vas a seguir de largo. Para que te puedas dar vuelta cuando te dicen Lucía, hay una red neuronal que la cóclea al escuchar la activa y genera un circuito que dice esa soy yo. Después uno va festejando cumpleaños. Aun cuando no los quiera festejar, sabe que tal fecha alguien alguna vez le dijo feliz cumpleaños y esa fecha es representativa del ciclo biológico celular memorizado que tiene que ver con los ciclos que se definen en las personas en el proceso del pasaje del óvulo fertilizado a la matriz en las trompas de falopio. Allí el óvulo, hasta convertirse en morula, va teniendo 2 divisiones, a la mañana y a la tarde, al segundo día, al tercer día, al quinto día y al séptimo día. En ese día cae hacia la matriz y la morula se divide en 3, en la placenta, en el líquido
y en el primer cuerpo neuronal que después va a ser el embrión. En este proceso de las trompas de Falopio es donde se instalan lo que después serán los ciclos biológicos celulares memorizados. Y tienen que ver con las fechas de concepción y de nacimiento. Que cada vez que el sujeto vaya teniendo acciones estresantes similares a un paso por las trompas o similares a una caída de ánimo o a una caída de un shock o a una frustración, va a volver a renacer el ciclo biológico porque va a dejar lo que se llama la huella anémica, que es un señuelo para advertirle al cerebro de que allí tiene que poner más energía. Por eso en los momentos de diferentes traumas o diferentes shocks, las personas tienen distintas formas de afrontarlos. Algunas no comen nada, entonces se deshidratan, pero a la vez toda la grasa, que es alimento, empieza a generar la glucosa necesaria para sostener. Otras comen mucho porque necesitan sostener más tiempo el ciclo, y eso va a depender también del tiempo del nacimiento. Algunas madres tardaron menos en que salga por el canal de parto y otras tardaron más. Entonces, en este abanico de estas tres vías, voy a tener que ir a este nombre que le puso alguien. Ese alguien puede ser mamá, papá o quien haya cumplido la función. El primer nombre siempre va a tener que ver con el consciente de la persona y el segundo nombre con el inconsciente de la persona. En el primero vamos a encontrar todo lo que es la parte de personalidad, y en el segundo nombre todo lo que tiene que ver con la sombra, ¿no? De hecho, el segundo nombre, al no ser repetido por el entorno epigenético, porque se usa poco, la red neuronal del segundo nombre es más débil que la red neuronal del primer nombre. Por lo tanto, si a mí me dicen Antonio, que es mi segundo nombre, me cuesta reaccionar a ese nombre, porque no estoy acostumbrado. Claro. Tiene que ser alguien de mucha confianza que sepa que me llamo Antonio, si no, no me doy vuelta, porque no hay una red instalada físicamente. Aunque hay una huella que me puede hacer recordar que me llamo Antonio, pero es muy débil. Y en general, si uno no usa mucho el segundo nombre, hay lo que se llama una poda neural, que ese segundo nombre va desvaneciéndose y fortaleciendo al primero. Y quien puso el primer nombre lo pone con una intención consciente, pero con un deseo inconsciente, que ese es epigenético y transgeneracional, o sea, de lo vivido por las generaciones anteriores. ¿No? Entonces va activando lo que se llama en el ADN una especie de capuchón, que es la cromatina, que tiene información hasta la cuarta generación. Entonces, cada vez que me dicen Víctor, se va a activar una de esas porciones de ese capuchón que envuelve el ADN y va a generar distintos componentes de sustancias endógenas internas que me van a hacer reaccionar con un patrón ya instalado en mis genes de mis antepasados. Qué maravilla, porque realmente tenemos tantas herramientas para modificar nuestras enfermedades y nuestras conductas. Sí, absolutamente. Porque muchas veces no pasa por la enfermedad, pasa porque yo quiero un cambio, porque no me gusta como soy. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué herramientas tengo? Me quiero meter un poquito en tu vida. ¿Qué pasó con este psicólogo que terminó su carrera y dijo, por acá no voy? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te disparó a tanta investigación y a tantas, por supuesto, profesiones que tenés y tantos estudios, ¿no? Al principio, yo sigo dando clases, así que a mis alumnos, yo tengo primer año y el quinto año de la carrera. Entonces los recibo y los despido. Entonces cuando los recibo en el primer año, les digo, miren que hay dos cosas acá. Primero, si han venido a estudiar psicología para curarse de algo que ustedes creen que tienen mal, no es este el lugar. El lugar es un consultorio, es hacer terapia, no es venir a estudiar psicología, porque lo más probable es que salgan más locos de los que entraron. Sí. Y en el segundo lugar, de aquí de la facultad van a salir con información, pero la formación va a tener que ver con el proceso que ustedes hagan de autoconocimiento.
lo que me pasó es que cuando me recibí salí con mucha información y no sabía muy bien qué hacer con toda esa información. Comenzar a atender un paciente por primera vez cuando uno sale de la facultad es todo un tema donde uno entra en un shock importante porque es como que no sabes qué vas a hacer, qué le vas a decir, si te va a salir bien, si te va a salir mal. Entonces, bueno, nada, soy leonino con ascendente en Leo, entonces es como que el león salió ahí y dijo, bueno, me tiro. Y comencé. Me fue más o menos bien, pero me aburro rápido de lo que es consultorio así todas las semanas. Entonces comencé a ir a los hospitales y me ofrecí para trabajar ad honorem en 2 guardias. Y trabajé en 2 guardias hospitalarias, que yo le llamo ahí, que aprendí muchísimo porque eso es la trinchera realmente, Sí. ¿no? Cuando te llega, qué sé yo, uno desangrado porque está acuchillado, el otro porque... Y tenés que hacer de psicólogo y hasta de enfermero y de camillero. Y es como que eso me dio más entusiasmo, pero a la vez decía, está bien, los rescatamos del problema circunstancial de hoy. Pero esta gente no tiene formación, porque o sea, una mujer que 10 veces en el mes la recibimos con moretones por palizas de la pareja, o un chico que vino apuñalado 3 veces en el mismo mes, es porque hay una repetición de conducta. Y entonces comencé a darme cuenta que ahí no podía ser una consulta individual, tenía que... Y empecé a trabajar por las salas, después empecé a trabajar en los pabellones, tratando de ir a visitar a cada uno y armando todo un diseño de atención, si se quiere, y de contención un poco más grupal. Entonces, esto me llevó después a trabajar en una fundación y después en otra, donde empecé a tener más dinámica de grupo, hasta que en un momento... incentivado por algunos otros maestros que uno va teniendo a lo largo de la vida con distintas cosas que va estudiando, me di cuenta que tenía que dedicarme más a la docencia que específicamente al consultorio, porque y la docencia no tanto como información, sino como formación y poder dar herramientas concretas, porque las personas en su mayoría tenemos mucha información. Leemos muchos libros y vamos a muchos cursos, sí, pero hay poca formación de cómo llevar a la práctica toda esa información. Entonces suelo decir en mis cursos que la mayoría son personas con biblioratos que caminan, ¿no? Entonces somos biblioratos que vamos con un montón de información y nos dicen, bueno, el pranayama es bueno, el yoga es bueno, la neurociencia es buena, la decodificación es buena. Y sí, tenés que preguntar esto, y sí, preguntás esto. Bueno, a ver... Y como volviendo al ejemplo anterior, el tema es tu papá y dijiste que está todo bien, pero nos dimos cuenta que en el amamantamiento pasó algo porque se cortó rápido el amamantamiento. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Qué hacemos? Claro. Entonces ahí es donde yo creo que encontré, por decir, mi lugar, mi hueco dentro de todo el amplio espectro de cursos y cosas que se dan por todos lados. Que yo sé que mucha gente da muy buena información, pero es muy difícil encontrar a alguien que te diga, esto que te estoy diciendo se hace así. Y mi idea es decir, todo eso que saben, se hace así. Porque no enseño muchas cosas nuevas, pero sí enseño cómo hacer todo eso que saben. Qué maravilla, qué maravilla. ¿No? Porque decodificación, hay grandes decodificadores en el país, no sé, Burón y todos sus discípulos y demás. Y genealogistas hay muchos, desde Anna Selin Jusserberger hasta todos los que encontremos. Claude Bovier. El tema es, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo hacemos con todo? ¿Qué hay que hacer para cambiar una conducta? Entonces, para poder salir de ahí, porque en la zona de confort es muy difícil salir. Y hay algo que no suelen decir, porque da como temor decirlo, y es que para salir de la zona de confort, al cerebro le van a pasar 3 cosas. Sí.
le va a dar mucho miedo, va a estar muy confundida la mente, al cerebro miedo, a la mente confusión, y a el ego o la parte trascendente del ser, que no hay que dejarla de lado porque los que sabemos un poquito de física cuántica ya sabemos que la energía es una cosa real y que nada se muere, todo se transforma. Entonces hay una parte que te rechaza esa información. Entonces la persona vive 3 instancias ante el proceso de tener que saltar, permiso, Sí, sí. de aquí, de este cuadrado que es tu vida, hacia este otro cuadrado que es tu proceso de cambio. Y esta persona va a vivir esto: miedo del cerebro, confusión de la mente, rechazo del ser. A mayor miedo, a mayor rechazo y a mayor confusión, son las señales de que hay que saltar y sin red. Porque si esperás no tener miedo, No lo haces nunca. no lo haces No lo nunca. haces nunca. Si esperás a tener todo claro en la vida, Tampoco. jamás lo harás. Tampoco. Y si esperás que te aplaudan y no ser rechazado, Menos todavía. menos todavía. Menos Entonces, cuando se presenta un desafío y ese desafío dice, uy, qué miedo que me da hacer esto. Uy, pero no lo tengo claro, si es por ahí, es por allá. Uy, no, y si llego a decir que voy a hacer esto, lo que van a decir de mí. Ahí, salta. Ese es el momento de hacerlo. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón por el golpe. No, por favor. Pero por soy apasionado. Por este paso en el programa, y te quiero tener próximamente porque me quedaron muchas cosas pendientes. Es que para otro programa quiero que vengas. Bueno, muy bien. Y seguimos hablando de este tema maravilloso. Estaremos. Que es la psicociencia. Con Gracias. mucho gusto. Gracias a ti.